Hola, bienvenidos al cuarto y último programa de la serie Creando Ando, la FAD en movimiento. Esta temporada la hemos dedicado a la museografía, especialmente a aquellas exposiciones que se han montado en las galerías de la Facultad de Artes y Diseño en el plantel Xochimilco. Les recordamos que pueden escribirnos a la dirección creandofad@gmail.com. Queremos leer sus comentarios y sugerencias. En este programa tendremos la obra de los alumnos de la maestra Diana Salazar, que realizan en su taller de pintura, experimentando con un formato donde se toman cajas de 60 por 60 centímetros. Las alumnas y alumnos han desarrollado obras donde el tema es la mujer. Así, desde la perspectiva masculina y femenina, de jóvenes estudiantes y recién egresados de la licenciatura en Artes Visuales, hacen aproximaciones pictóricas fundadas en conceptos que ellas y ellos mismos explicarán. Además, el exdirector de la facultad, el maestro Ignacio Salazar Arroyo, nos comentará cómo fue la museografía de esta exposición. En esta galería, que es de la Facultad de Artes y Diseño, es una galería que tiene una excelente adecuación. Está muy bien diseñado el espacio por varias circunstancias, que son, por ejemplo, una característica: tiene luz natural una buena parte del día. Por esta parte derecha tenemos un patio en donde tenemos una serie de rebotes lumínicos, o sea, reflejos muy interesantes que se dan sobre las piezas que estamos teniendo en este gran muro. Pues el otro espacio que tiene es un espacio que se encuentra en esta parte de acá. Este espacio tiene una luz más tenue que también ayuda a que las piezas tengan una luz un poquito más baja. Vamos a dar algunas referencias que tienen que ver con el montaje museográfico y específicamente en este sitio. Una de estas referencias es las alturas. En este lugar, que es un espacio bastante bien adecuado para ese tipo de montajes, nos encontramos con tres tipos de altura. Esta es una altura bastante considerable, que es, digamos, alrededor de unos 8 metros, entre 8 y 9 metros, que nos permite, con el gran muro de recibimiento que tiene esta galería, crear un espacio, llamémosle espectáculo al espectador o al visitante que viene aquí. Segundo, entramos a una segunda área, que es este espacio que tiene la misma altura, pero que de pronto tiene muros. Esos muros crean una especie de freno visual alto, neutro, y de alguna manera esta neutralidad hace que lo que esté cerca de este gran muro neutro que está aquí arriba tenga de pronto una transición por medio de estas armaduras que ven ustedes aquí. Estas armaduras, que son parte de la estructura para poder montar esculturas o poder montar relieves, sirven también como un elemento museográfico entre esta gran área limpia y en esta gran área que también de pronto se empieza a acotar, es decir, que se empieza a reducir. Aquí empieza ya un recorrido sobre las piezas, en donde vamos pasando de la gran altura, con una escala de las piezas relativamente grande, se va reduciendo esta relación muro-pieza, esta relación muro-obra. Es importante también tomar en cuenta otro elemento que nos va a dar la posibilidad de que veamos hacia acá y encontremos aquí, en esta parte, una altura mucho más baja de estas dos que tenemos aquí, en donde las obras, aún siendo grandes,
tienen una presencia, tienen digamos, un trabajo como obras en sí muy diferente a la de los espacios que nos antecedemos ahorita o que mencionamos ahorita. Esto, fíjense ustedes, queridos amigos, que es muy interesante porque en una misma galería, 3 alturas relativamente diferentes nos permiten crear 3 ámbitos muy específicos. Este es un juego universal. Este juego de montajes es universal y lo vemos en todos lados. Los museos o las galerías o los espacios abiertos, como mencionaba yo en un principio, van teniendo una gran cantidad de posibilidades museográficas y cada uno en su especificidad permite hacer consideraciones que el museógrafo o la museógrafa tienen que tomar en cuenta. Es compleja esta concepción museográfica y está en el ser humano, está en nosotros. Las grandes catedrales medievales podríamos considerar que son ciertos centros museográficos, al mismo tiempo devocionales, al mismo tiempo para coparticipación de las personas. Entonces, ahí se reúnen gran cantidad de elementos en donde nosotros podemos ver esto que de pronto queda más limpio aquí, en una pieza única. En las catedrales o en estos espacios fueron concebidos para hacer montajes también. Hay un montaje humano en donde se puede celebrar, por ejemplo, un oficio religioso. Al mismo tiempo hay una congregación de seres humanos en ese espacio. Hay pinturas, hay esculturas, hay un altar, hay unos juegos fabulosos de luces creados profeso a partir de los grandes vitrales que reverberan, digamos, que podemos crear un eco con esta descripción que acabamos de hacer ahorita de lo que son las luces, y nos vamos yendo nada más con un ejemplo de una catedral que se convierte también en un espacio museográfico. Todos los estadios del planeta, de todos lados, son espacios también para el despliegue de cuestiones a veces museográficas o cuestiones espectaculares. Es ya la apertura de esto que tenemos aquí, de este espectáculo, digamos, cerrado, a los espectáculos abiertos. Entonces vemos que se va abriendo este campo del conocimiento, este campo del diseño y de las artes y del cine y de todas las obras a diferentes posibilidades. Bueno, buenas tardes a todos. También les agradezco mucho que estén con nosotros. Yo me siento muy orgullosa de presentar este taller que lleva 30 años con el maestro Ignacio y luego con su hija, que realmente ha hecho un trabajo excelente, que sus obras me encantan. Me parece que la idea del tiempo, la idea del espacio están ahí y hace obras geniales, y me parece que en toda la obra de sus alumnos se refleja este talento, que es una excelente maestra, que la felicito, y sobre todo este grupo de jóvenes tan lindos que van a presentar esta obra para todos ustedes, porque es realmente un orgullo para nosotros conservar este brillo que ha tenido la Academia por tantos años. Muchas gracias, y entonces vamos a inaugurar la exposición.
pues es el proyecto de un año de planeación, de producción. Comenzamos en enero a ver más o menos la temática, las características o ciertos lineamientos que podríamos utilizar para lograr unificar un grupo de jóvenes artistas, de jóvenes pintoras y pintores que tienen cada uno de ellos estilos muy diversos. Es un taller, el taller 125, o también conocido como Seminario de Pintura Contemporánea. Tiene ya más de 30 años formando jóvenes pintores y en el cual se enfatiza mucho el que produzcan, el que comiencen a producir obra personal, aunado o en paralelo a trabajos dirigidos, a ejercicios o a actividades y prácticas profesionales como lo son esta exposición. Y por otro lado, el formato es otro aspecto que desarrollamos, ¿sí? El utilizar módulos de 60 por 60 para convertirse en polípticos nos enriqueció muchísimo el discurso curatorial y museográfico y, por supuesto, a la hora de producir las piezas, porque se vuelve una especie de doble creatividad. No es nada más qué voy a representar o qué voy a crear dentro de un espacio bidimensional, sino qué forma le voy a dar a ese espacio bidimensional. Entonces, considero yo que fueron dos pretextos que se fueron convirtiendo en motivos y que llegaron a ser incluso un tema muy sólido para cada uno de los más de 24 integrantes que conforman esta exposición. La mujer de 60 por 60, precisamente porque pues parece obvio, pero ha despertado confusión o a veces no es tan claro, quizá porque nos remite a la mujer de 90, 60, 90 u otras cosas, y es un poquito ese juego, ¿no? El 60 por 60 es porque cada uno de los módulos que conforman los polípticos tiene esa medida y el tema es la mujer. Esta exposición en un principio sí fue pensada con base a la Galería Luis Nishizawa de la facultad. Es un espacio óptimo, muy contemporáneo, muy apto para hacer este tipo de muestras, digamos, un poquito saliéndonos de lo convencional o de lo habitual. Y casi que la fuimos pensando con base en el espacio donde se iba a montar. De pronto nos dimos cuenta a medio camino que era un espacio pequeño, pese a que parece grande la sala, al momento ya de tener tantas piezas y en polípticos y con diferentes escalas, se nos redujo mucho y tuvimos que apelar a la segunda galería de la facultad. Ahora la disposición pues es con base más o menos a este tipo de fuerzas invisibles que contiene la pintura y cómo dialogan una pieza con la otra en relación a los muros, en relación a las luces, en relación a qué pieza tiene a su lado, etcétera. Para ello, pues incluso nos permitimos manchar un poco las paredes de colores y variar un poquito el fondo blanco de las galerías para piezas que así lo requerían. Por ejemplo, hay piezas que hasta el montaje, ya aquí en la galería, decidimos cuál era la manera más óptima o más provechosa visualmente para verlos. Aquí interviene, y es nuevamente este diálogo de la pintura con otras disciplinas, con la museografía o la curaduría. Si no es una exposición fácil de montar, precisamente por un lado porque son polípticos, son piezas que pueden funcionar con distintos intersticios, distintas distancias, y por otro lado el montaje ya en sí, las paredes, cada una de las piezas donde están colocados, pues requiere un espacio y una disposición específica.
Este montaje que se hace en diferentes recintos, este tercer ojo que es el museógrafo, la persona encargada de poder hacer la distribución y el montaje de dicha obra, se va adaptando a los lugares y siempre, casi siempre, va encontrando muchas formas que tiene para poder hacer que las piezas, tanto bidimensionales, como en este caso son obras bidimensionales de 2 dimensiones, ancho y alto, como piezas tridimensionales, que sean esculturas, o como piezas que se estén moviendo, que tengan un movimiento, como pudiesen ser móviles o pudiesen ser obras de carácter cinético, o también relieves, tengan los elementos adecuados para que se puedan disfrutar, para que se puedan ver bien. Esta es una exposición de alguna manera que presenta la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México, relativamente compleja, porque no son piezas convencionales en el primer caso, es decir, de un solo cuadro, o que sea un cartel o una fotografía, o por otro lado, no son piezas tridimensionales únicas o esculturas, son piezas que son polípticos. Y el políptico, que es una serie de conjunto de piezas que se amalgaman en una, tiene diferentes circunstancias para presentarse o para tener su montaje. Dado que cada uno de los jóvenes integrantes del taller 125 tiene inquietudes artísticas, estéticas, estilísticas, culturales muy variadas, de pronto plantear un proyecto en colectivo que unifique o que encuentre una línea que conduzca a todos los integrantes del taller sobre una misma dirección resulta difícil. En este caso, tratamos de hacerlo bajo 2 lineamientos o 2 direcciones, que son, por un lado, la temática de la mujer, desde nuestra madre, la abuela, las tías, hermanas, tenemos una relación cercana, e históricamente, dentro de la gran y vasta historia de la pintura, vemos que ha sido una constante, como un modelo a veces metafórico de belleza, de pureza, de naturaleza, hasta llegar a transgresión o cuestionamiento, pero como parte consustancial de lo que es el género humano, la mujer pues es una de las 2 partes integrantes. Pues como se logra notar, manejo el autorretrato. Digamos que mi intención en esta obra fue abordar la mujer, pero en un tono un poco más mortuorio. Estoy tratando de representar un cuerpo que se contiene, que tiene cierto dinamismo, contenido en un cuerpo matérico, que al fin y al cabo se desvanece, es etéreo, que dentro de la misma muerte hay un erotismo muy bello que se logra dar con, bueno, el cuerpo de una mujer, una chica, en este caso el mío, que al fin y al cabo no deja de ser muy confrontativo, y creo que es algo que cabe recalcar sobre mi trabajo. Definitivamente es muy confrontativo para mí como artista y como mujer. Se me hace muy interesante cómo cada uno de nosotros tiene una imagen mental distinta, construida a base de sus experiencias en relación con la mujer. En el caso de mis compañeras también, de ellas como pintoras retratando a otra mujer. En mi caso de mis compañeros, también, ¿por qué no convirtiéndose en mujer? En aquel objeto que está pintando no es más que una representación también de él mismo por medio de una imagen femenina, que en este caso sería el pretexto. Entonces es muy interesante cómo te abre un panorama enorme de visiones y de representaciones y de autorretratos al fin y al cabo. Sí, siento que hay un reflejo y una confrontación, vuelvo a repetir, en cada una de las obras por medio de mis compañeros. Hoy por hoy volteo y veo mis obras y ya no siento un conflicto como tal. Creo que el conflicto, por llamarle así, se dio más en el proceso creativo, mientras yo lo
lo pintaba, empezaba a bocetar, empezaba a estudiarme a mí misma. Creo que el punto es que muchas veces no volteamos dentro de nosotros, en mi caso, no volteo y me veo, y cuando decido hacer este proyecto y todas las mañanas llegaba a observar cómo iba mi obra, pues sí es más fuerte a veces que verse en un espejo, porque un espejo al fin y al cabo refleja una cuestión meramente superflua, física, material, pero la pintura va mucho más allá de la imagen. Entonces, cuando estás en este proceso creativo y te estás confrontando todos los días de una manera demasiado, ¿cómo diría?, íntima, pues claro que fue fuerte, y creo que fue una vorágine de sensaciones que no etiquetarlas en 2, 3 conceptos pues sería como aminorar lo que para mí representó. También había veces donde definitivamente uno fluye y no estás conflictuada con tu obra, solamente vas experimentando todas estas sensaciones que son demasiado interesantes y que solamente la pintura me pudo ayudar a conocerlas. Empecé con técnicas más allegadas al dibujo, desde carbón, acuarelas, tintas, grafito acuarelable, y empiezo a construir y deconstruir. Me gusta dibujar y a partir de la goma también empezar a dibujar con la lija, que creo que va unido esta parte cruda, por así decirlo, no tan trabajada que se logra ver en algunas partes de la obra, no es más que esta parte etérea que yo quería representar. Entonces me gusta que se vean todas estas capas, que es como el reflejo del proceso creativo que fui llevando. Posteriormente ya utilicé más el acrílico y para dar el acabado, bueno, el óleo, ¿no? Surgió como cierta inquietud en abarcar el tema de una manera más general, sobre todo, digamos, no creando como un vínculo personal al representar a la mujer, sino hablar como de la mujer en un ámbito, digamos, global. Son apropiaciones de fotos, apropiaciones de imágenes, que a lo mejor no tienen mucho que ver conmigo, pero que sí tienen que ver como con el proceso histórico en el que nos encontramos actualmente, ¿no? Van desde como hablar de la Segunda Guerra Mundial, representaciones, fotos, etcétera, hasta, digamos, como retomar o resignificar algo que tiene que ver como con el neomexicanismo, una cuestión más nacional, por así decirlo, o incluso crear como nuevas metáforas, ¿no? Esta fue en especial una apropiación de una foto de unas mujeres alemanas, y lo que quise hacer fue como jugar como con la especie de su traje o de vestido, por así decirlo, y representarlo como con una misma imagen de la época, ¿no? Son 3 imágenes, unas son aviones, barcos, y otras son como tanques. Entonces es como crear a partir como de esa singularidad de la persona, una singularidad de la imagen, por así decirlo, ¿no? La pieza se llama Wasser, Fliegen und Laut, que es como algo así como tierra, agua y aire, que es como para crear una especie de amplitud como temática, ¿no? de la naturaleza, ¿no? Que dentro de la mujer también hay como esa naturaleza, por así decirlo. Pues precisamente quería como jugar como con esa traducción del lenguaje, ¿no? De la imagen a un lenguaje más pictórico, por así decirlo, ¿no? Como dejarse llevar por manchas, por trazos, por líneas, como de algo más gestual, sino no caer tanto como en un tratamiento como muy delicado o muy delimitado, ¿no? Sino ser un poquito más libre a la hora de hacer la pieza. Es técnica mixta, tiene acrílico, óleo, collage, un poquito de lápiz, bueno, el dibujo, dejé como que respirara un poco. Quise hablar como de la mujer, pero del contexto un poquito nacional, entonces creo que como que lo más cercano o lo más familiar que tengo es como tener o crear como un vínculo a través de una mujer pintora, ¿no? En este caso como que quise tomar como la imagen de Frida Kahlo, más que como algo, digamos, llamativo, es como crear un cuestionamiento, ¿no? Creo que actualmente o hace muchos años se ha tomado la imagen
de Frida Kahlo, pero para, digamos, un fin un poquito como promocional, ¿no? Como de que es la pintora mexicana cuando en realidad hay muchas pintoras mexicanas, ¿no? Y como caer como en este estereotipo de que la idea de la pintura mexicana, ¿no? Entonces quise jugar como con esa misma imagen de Frida y tratarla como de una manera un poquito más, digamos, pues sí, un poquito más rebelde, ¿no? Como de darle como una imagen como si estuviera muerta, por así decirlo, o como si estuviera degradando, ¿no? Su misma imagen, ¿no? Como su rostro, etcétera, etcétera. Sí, aquí el uso del color fue totalmente como contrastante. Quise, más que tener como la idea del juego del blanco y negro, también empezar a tener como, a meter como cierto, digamos, contraste más tonal, sí, como jugar con colores más matizados, como con rojos, azules, como muy llamativos, para que el blanco o el negro también jugaran como, o tuvieran como un golpe visual como más fuerte. Esta técnica es mixta, igual tiene acrílico, óleo, collage. Bueno, también como tomando la pregunta anterior, digamos que fue como jugar también como esa imagen de la Frida como un poquito santificada, por eso tiene como una especie de esplendor o de salida de color ahí dorado. Fiscal.com. Temas de actualidad fiscal presentada por especialistas en la materia. Infofiscal. Revista Consultorio Fiscal. Calvario Fiscal. Asesoría fiscal en temas laborales, hacendarios, legales y mucho más. Fiscal.com. Todos los jueves de 9 a 10 horas por la red EduSat. Sábados, 9 de la mañana por TV UNAM.
Mi obra consta en representaciones físicas que son deformadas. Al empezar a producir para esta exposición, la temática se acomodó relativamente bien al trabajo que yo venía realizando hasta el momento. Mediante la representación física alterada, busco hacer una reflexión acerca de la realidad y de las distintas percepciones de la misma. Y siento que mediante esta representación alterada de la estructura física, puedo encontrar un tipo de realidad alterna a la que se confine al cuerpo físico. Una realidad que por otra parte resulta también, incluso en ocasiones, más real y más sincera de la que yo puedo percibir del tipo de apreciación normal o que se limita al cuerpo físico. La forma en la que yo lo abordo es tan solo una posibilidad que yo encuentro al manejar una deformación. No es una realidad en específica la que yo estoy tratando de abordar o de describir. Es tan solo una posibilidad, y es una posibilidad que a mí me funciona, porque en la deformación yo encuentro un mundo de posibilidades en las que se pueden expresar distintas cosas, en las que puede expresarse muchos aspectos de una persona, muchos más de los que yo puedo por lo menos percibir en tan solo una estructura física normal. Mediante estas deformaciones yo puedo meter dentro de mi obra una serie de implicaciones emocionales, una serie de implicaciones muy vivenciales y muy viscerales de lo que puedo percibir tanto en el objeto, el sujeto que estoy retratando, como dentro de mí mismo. Entonces, lo que me mueve, lo que me llama a hacer este tipo de deformaciones es justamente este diálogo que yo, quizás de una manera muy personal, puedo impactar o impregnar en las piezas que yo estoy proponiendo y que yo estoy creando, pero donde existe pues un diálogo muy complejo, y que por otra parte es la única forma en la que yo siento no sé, una posibilidad de entender una percepción que yo pueda tener. La técnica es sobre todo acrílico y óleo. El proceso de creación de la pieza tiene una importante inicio con dibujo, un proceso de dibujo exhaustivo, sobre el cual ya voy dando tratamientos primero con acrílico y explotar todo lo que pueda de la técnica, todo tipo de tratamientos, para dar finalmente los últimos toques con óleo. En esta Facultad de Artes y Diseño, nosotros como pintores, como artistas visuales, también realizamos investigaciones, y no nada más a manera de ensayos o de escritos teóricos. Claro, nos documentamos basándonos en la historia de la pintura, en la historia del arte en general, y en específico la historia del políptico fue una gran y grata investigación que realizamos, y nos dimos cuenta que se remonta casi a los inicios de la pintura, en relación, por ejemplo, a los libros, a los manuscritos. Ahí se empezaron a hacer los primeros juegos en cuanto a los formatos de la pintura, en cuanto a la disposición, hasta llegar a la pintura muy contemporánea. Sí, es como un aspecto, una derivación, digamos, en cuanto al formato de la pintura, que siempre ha estado de manera constante a lo largo de la historia a su lado. Esta fractura espacial da un enriquecimiento al lenguaje pictórico mucho más profundo y lo acerca a otros lenguajes, como puede ser el fotográfico o el cinematográfico o el de la ilustración, etc.
Y es algo que tiene la pintura contemporánea que a mí se me hace fascinante y súper rico. Este deslindamiento, es decir, quitar las barreras o los lindes o las fronteras que separaba una disciplina de otra. Esta exposición que se presenta en la Facultad de Artes y Diseño es una exposición que estuvo planeada con un año y medio aproximadamente de anticipación, y es una exposición diseñada ex professo para este espacio, en donde nuevamente nos encontramos con dos posibilidades de montajes museográficos. Cuando el creador realiza una obra ex professo para los espacios donde se va a exhibir. Vamos a imaginarnos, por ejemplo, la Sala Nacional del Palacio de Bellas Artes, o vamos a imaginarnos una Casa de la Cultura en Aguascalientes, o vamos a imaginarnos el Museo Sumaya. Cualquiera de estos espacios tiene estas dos posibilidades. Si una persona va a ser un artista, por ejemplo, va a hacer una obra, puede concebirla más o menos o tener una idea de estas consideraciones que mencionamos hace un rato de las alturas y ver si realiza las piezas más o menos tomando en consideración dónde pudiesen ser ubicadas, con una serie de aspectos, digamos, pertinentes. Esta pieza tiene una gran cantidad de diferencias en alturas que solamente son perceptibles en vivo. Y es el montaje museográfico que ayuda a que esto se note. Un ejemplo, este muro no está pintado de blanco. Eso hace que existan pequeñas relaciones de estos tonos cálidos con ese rojo y hace que la pieza se separe del muro. Yo lo considero un acierto museográfico. Yo considero que hace que la pieza se resalte. Y estas pequeñas o estos relieves que tienen aquí, ese rostro que está en la parte superior izquierda, tiene una ayuda, una presencia en este solo muro aquí. Es un acierto museográfico también el hecho de no haber puesto otra pieza junto con ella. La dejan sola, la dejan respirar, la dejan que hable por sí misma, y vean ustedes nada más un último ejemplo, cómo esta otra pieza que forma parte de este conjunto tiene una presentación muy diferente con un fondo blanco. Este fondo blanco que ustedes ven aquí es parte de la pieza, está fluyendo por aquí el espacio museográfico. Entonces, es muy vasto este tema y yo los invito a que a partir de estas breves consideraciones y estas breves sintéticas exposición, vayan ustedes viendo cómo se montan, cómo existen estos escenarios. Entonces la pintura, como vemos en esta exposición, dialoga de manera íntima y cercana con el dibujo, con la fotografía, con el cine, con la literatura. Aunque se vea que hay intersticios entre cada una de las piezas, en realidad la manera ideal o idónea es pensarlo como un todo. Y una de las características que en ocasiones puede tener el políptico es que pueda funcionar cada pieza por separado, pero al mismo tiempo como una unidad. Ha sido muchísimo trabajo teórico el que la sustenta. En realidad, cuando me presentaron el tema, yo no tenía nada para trabajar. Aunque amo la pintura, no tenía nada que ver con lo de la mujer. Sin embargo, siempre que me preguntaba a mí misma
qué pensaba sobre la mujer, me llegaba mucho la palabra de lo erótico, y entonces le planteé a Ignacio Salazar como el tema, y fue así que encontré como un hilito en un tapete de muchas variedades. Y entonces me puse a estudiar sobre lo erótico. Las pinturas se tratan de la erótica del corazón, principalmente, porque creo que la fuerza de la mujer está en su feminidad y en cómo maneja, pues sí, los sentimientos, en cómo encuentra en sus sentimientos y en sus emociones una fuerza creadora y una fuerza que unifica. En la obra que está aquí atrás, me encantan a mí las Venus del arte prehistórico, me fascinan. En realidad me gustan mucho porque, bueno, el arte tiene una historia larguísima, nació junto con el hombre, es inherente a la humanidad. Y lo que me gusta mucho de las Venus es que nacieron completas, nacieron eróticas, salieron de la mente de un hombre o una mujer que tenía preocupaciones muy específicas. Y me encantan porque creo que en ese momento lo erótico no tenía tanto que ver con lo moral. Era algo natural, era algo que se aceptaba sin censura. Entonces, lo que estoy tratando de hacer con esta obra de aquí atrás es evocar en la memoria de todos nosotros nuestro lado femenino, no únicamente el de las mujeres, sino también el de los hombres. Regresar a la naturaleza, regresar a nuestros instintos eróticos, y creo que de ahí podríamos encontrar un buen camino porque lo hemos perdido totalmente. En primera instancia porque estamos muy alejados de nuestra naturaleza humana. Es decir, en el entendimiento de la naturaleza humana es que entenderíamos nuestro interior para reflejarlo en el exterior. Y así es como respetaríamos muchísimas cosas. Respetaríamos la tierra, respetaríamos al otro, viviríamos como en una sociedad mucho más abierta. Lo hemos perdido en el sentido de que hemos dejado que visiones como extrañas se metan. Por ejemplo, en la constitución del cuerpo humano le tenemos mucho miedo al cuerpo. Tenemos mucha censura hacia nuestras emociones, hacia nuestros sentimientos, y creo que lo hemos perdido en el sentido de que creemos que somos como un saco de puras necesidades, ¿no? Algo que necesita satisfacer cosas nada más, y no es así. Somos seres muy profundos, y lo que yo quiero como rescatar con mi obra es esa profundidad del ser, de la feminidad y la fuerza creadora que tiene el lado femenino de todo lo natural. Estaba también, en cuanto al material, un poco tratando de hablar de lo que es la virginidad del material. O sea, trataba de conservar el material virgen, el material como un poco inalterado, que de por sí tiene cualidades pictóricas y de por sí tiene cualidades simbólicas. Y es un tratamiento un poco de collage. En realidad metí pétalos de flores, hay pétalos de rosas, de orquídeas, también hay por ahí alas de mariposas. En realidad a mí me gusta mucho como acercar al espectador al cuadro. La técnica, pues en realidad supongo que es una técnica mixta. Bueno, vaya que es una técnica mixta. Uso muchísimo transfer, muchísimas copias, uso acrílico, uso óleo, como ya le comentaba, pétalos de flores, hojas. En realidad lo único que a mí me gusta mucho es empezar a combinar, generar texturas visuales y volver como a esta idea un poco original de la pintura, en el sentido del origen, de lo primigenio, de lo primero que surgió. Y bueno, eso a mí me ha servido muchísimo en mi vida personal. Me ha ayudado a encontrar muchas cosas mías, pero la técnica en general es mixta. Me encanta el collage, me encanta pegar y recortar y lijar y todo. Mi obra es la que se encuentra atrás de mí y es un autorretrato. Principalmente el tema de la mujer me hace reflexionar sobre mi propia persona. La mujer, ¿cómo hablar de una mujer si no hablo primero de mí? Y pues esto es el reflejo de mi persona. Es un proyecto que
que llevo trabajando ya un poquito de tiempo, primero con los animales, posteriormente ya con una relación conmigo misma, y es esta parte del ser humano que se encuentra con el ser animal, con la animalidad que todos tenemos dentro. Y bueno, el conejo es un pequeño o gran símbolo del tiempo, y es esta cuestión de la seducción, seducir al tiempo, seducir al otro, para posteriormente yo hacerme cargo de él y manipularlo a capricho. Bueno, antes trabajaba con lo que digo de los animales, la caza, la objetualidad del propio animal, y también esta cuestión de lo material, del propio ser, la objetualización, y cómo la máquina se ha apoderado de este ser y lo ha modificado como quiere, ¿no? O sea, ya no es un animal, ya no es un ser vivo, ha pasado a ser ya cualquier objeto. Entonces, como lo muestro aquí, es seducido para posteriormente ser asesinado y modificado. Y eso es lo que, bueno, los símbolos, la tijera es la muerte, bueno, lo que lleva, la herramienta que lleva a la muerte, y la plancha es el lugar propio para, y un esquema de destrucción, pero al mismo tiempo de volver a construir, ¿no? Con el origami que está ahí. Esta es la continuación de la primer pieza. Posteriormente de que ya tienes al animal, pues haces, bueno, en mi caso, ya que lo tengo, lo puedo manipular como yo quiera, y este es pues un títere, como un sinónimo de que yo puedo manejar el tiempo como yo quiera. Bueno, es un decir, ¿no? Nada más. Y pues la cuestión de la vestimenta tiene que ver también con esta cuestión, como ya lo hablaba anteriormente, de la seducción, y es para pues acercar al animal a que, bueno, a invitarlo y yo poder accesar más rápidamente a él. O sea, siempre en la pintura reflejamos lo más interno de nosotros, lo que está más dentro de nosotros. Entonces, esta es una forma de yo mostrarme cómo en realidad soy, creo. Y no sé si sea tanto idealizar o mejorar, sino es como otra forma de ser yo, o sea, sí, una multiplicidad de mí. La técnica empieza con dibujo. El dibujo es realizado con grafito, con barra con té, pigmento puro negro, el cual voy aplicando sobre el soporte, posteriormente con algunos pinceles o ¿cómo se llama? Estopa, empiezo a difuminar, a darle un poquito más de textura, de cuerpo. Posteriormente aplico lo que es un sellador para pues atacar con óleo. Y óleo es ya la última parte. La verdad me gustó muchísimo las distintas formas en que abordan a la mujer, la perspectiva que tienen y que pueden plasmarlo de una manera distinta, no solo de lo físico, sino temas más internos, desde niñas hasta mujeres. Es algo que me impactó muchísimo. Más que nada, para empezar en lo de la posición de las pinturas, que era una forma muy dinámica en la cual tú te vas adentrando y la secuencia de las imágenes te va envolviendo, porque no es el mismo formato en cuanto a las demás exposiciones, que es cuadro por cuadro. Y igual lo de las diferentes formas de representar a la mujer, las diferentes técnicas que llevan a cabo los artistas. Que los hombres hablen y reflejen esto en su pintura, creo que es muy interesante porque están saliendo del tema tabú, por decirlo de alguna manera. Entonces están dejando de lado todo ese machismo que todavía existe, e incluso creo que
no es que sean mejores las obras de los hombres, pero tal vez alguna pueda superar una de las mujeres en ese sentido, ¿no? Es como una forma de expresarlo diferente, ¿no? Una forma de verlo diferente. Los formatos, el 60x60, que también le da como el nombre a la exposición, me pareció muy interesante. Este uso de módulos y la manera de acomodarlos me pareció como muy interesante. Además, le da un juego a toda la exposición, ya que no estás... O sea, sí deja como espacios libres, pero a la vez no, ya que es el acomodo y es el uso de los módulos lo que le da como presencia y todo esto. Me pareció interesante la manera en que los artistas reflejan qué es la mujer para ellos y pues la manera en que también acomodan los polípticos para darle ese significado. Pues creo que es todavía un poco difícil decirlo en cierta forma porque todavía existe mucho ese machismo, pero creo que se le está dando un lugar tal cual a la mujer, se le está valorando, y entonces creo que eso es muy importante porque muchas mujeres están inculcándole a sus hijos que ya deben de darle un lugar a la mujer dentro de la sociedad. Una como mujer, pues sí nos lo damos, ¿no? Pero los hombres no siempre, entonces creo que ya está más presente en la sociedad. He visto más independencia en la mujer, creo que ya no se depende tanto de una opinión o el estar encerrados, no poder expresar lo que opinas y el tener el valor para hacer muchas cosas, el poder decidir lo que uno quiere y expresarse sin problema a lo que se pueda llegar a pensar, a lo que las reglas sociales antes indicaban que la mujer era recatada y demás. Me siento con una libertad de hacer lo que yo quiero y de llegar a conseguir esas cosas. Pues actualmente el papel de la mujer es de destacar, ser alguien en la vida, romper con ese esquema de que el hombre es el que es el que la maneja, el que lleva a cabo, podría decirse, el que marca la línea de su vida, sino ella es romper con esos esquemas, ser independiente, poder ser alguien en la vida. Pues debería verse como una persona independiente, que tiene una propia manera de pensar y que puede reflejarla o puede darla a conocer sin que pues sea atacada o algo así. Es como muy interesante, ¿no? El papel que está ahorita la mujer, porque es como un igual, pero igual llega a tener estas diferencias y a veces ella misma las quiere marcar. Su casa puede ser un museo. Es decir, pueden ustedes tener una especie de montaje en su casa privado, ¿sí? La recámara de las personas se convierte también en un espacio museográfico. La museografía no es algo privativo de los museos o de los espacios museales, como así son considerados. Forma parte de nuestra cotidianidad y en esta estupenda serie de Creando Ando, andamos creando a través de la museografía. Así concluimos la quinta temporada de Creando Ando. Espero haya sido de su agrado. No olviden escribirnos a creandofab@gmail.com, donde con gusto contestaremos sus correos. Por mi parte es todo. Espero verlos pronto en las próximas temporadas de Creando Ando. La FAD en movimiento.